Aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de las próximas historias intensas, realistas y emotivas como esta. Ahora quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios tu país o tu ciudad, los leo todos y me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Tu apoyo marca la diferencia para que se sigan contando historias como esta. Gracias por estar aquí. El sol se alzaba con fuerza sobre el norte de México, proyectando una tenue luz sobre el polvo que nunca se asentaba del todo. El pueblo de San Esteban del Desierto parecía inmóvil a primera vista, pero vivía en constante tensión, como un animal herido que aún respira. Las casas de adobe agrietadas, alineadas irregularmente, albergaban historias que ya nadie más contaba en voz alta. Allí el tiempo no borraba el pasado, solo lo sepultaba bajo la tierra seca. Diego Morales cabalgaba solo por la carretera principal cuando los primeros residentes aparecieron en sus puertas, fingiendo normalidad. No hubo saludos, solo miradas rápidas y mesuradas, algunas llenas de miedo, otras de desprecio contenido. Diego conocía ese silencio. No era nada nuevo. Había aprendido, desde pequeño, que en el desierto mexicano la gente hablaba más con los ojos que con las palabras. No parecía un héroe. Llevaba la ropa desgastada, el sombrero manchado de sudor viejo y su corta barba apenas disimulaba las cicatrices que el tiempo le había dejado en el rostro. Su pistolera colgaba baja, desgastada por el uso, no por ostentación. Diego cargaba con el peso de alguien que había sobrevivido demasiado tiempo. Cada paso del caballo levantaba polvo y recuerdos que prefería mantener enterrados. En el extremo opuesto del pueblo, en un edificio más grande, recientemente renovado, se encontraba la casa de don Esteban Herrera, a diferencia de las humildes viviendas que lo rodeaban. Sus muros estaban reforzados y las ventanas protegidas con rejas de hierro importadas. El hombre que vivía allí no necesitaba esconderse, era el tipo de poder que se imponía sin esfuerzo. Don Esteban no aparecía en las calles, pero todo lo que allí pasaba por él, el agua, los trabajos, las rutas comerciales y los miedos. Mientras Diego desmontaba frente a la vieja cantina, don Esteban observaba desde lejos, tras una cortina ligera, con un vaso fino en la mano. Reconoció el andar, el porte, la forma en que el desconocido analizaba el entorno antes de dar cualquier paso. Había nombres que jamás se olvidaban. Diego Morales era uno de ellos. Años atrás, ese nombre se rumoreaba con respeto y terror en las regiones fronterizas. Un pistolero rápido y preciso, pero que jamás disparaba sin motivo. Esto, paradójicamente, lo hacía más peligroso. Pero el tiempo había pasado, y don Esteban creía que el tiempo transformaba a todos los hombres, a algunos en sombras, a otros en leyendas vacías. Diego entró en la cantina sin mirar atrás. El interior olía a alcohol barato y madera vieja. 3 hombres dejaron de beber al instante. Uno de ellos, inconscientemente, buscó su sombrero, como si intentara protegerse. El dueño de la cantina dudó antes de servir un vaso de tequila. No se dijo nada, ni amenazas, ni bravuconadas. Aún así, el aire se volvió denso. Diego no estaba allí por casualidad. No buscaba problemas, pero tampoco huía de ellos. Regresaba a San Esteban porque el desierto tiene memoria y algunas deudas no vencen. Su regreso no fue anunciado, pero era inevitable. Algo se había roto hacía años y el pueblo había aprendido a vivir con los fragmentos. Afuera, una niña se asomaba por la rendija de la puerta. Para ella, Diego no era ni una leyenda ni un criminal. Era solo un hombre cansado, con ojos que parecían albergar demasiadas historias para un solo cuerpo, pero los adultos lo sabían. Cuando Diego Morales aparecía, algo cambiaba. Siempre cambiaba. Don Esteban se apartó de la ventana y llamó a uno de sus hombres. No había ira en su rostro, solo cálculo.
El regreso del último pistolero mexicano no era casualidad, era una advertencia silenciosa. La pregunta que se cernía sobre San Esteban no era «con algo pasaría», pero ¿cuándo me sobreviviría a las consecuencias? El desierto permanecía en calma, pero bajo el polvo algo antiguo despertaba. San Esteban del Desierto no era solo un pueblo olvidado por el gobierno, era un punto estratégico camuflado en el abandono, situado entre antiguas rutas de contrabando y caminos utilizados desde la época de las guerras internas mexicanas. El lugar sobrevivió porque servía a los intereses legítimos. Los gobernantes comprendían que el poder no necesitaba exhibirse, solo ser inevitable. Los caminos de tierra eran irregulares, marcados por ruedas de carretas y huellas de animales flacos. La campana de la pequeña iglesia solo sonaba en funerales o misas esporádicas, cuando un sacerdote se atrevía a pasar por la región. La fe existía, pero era silenciosa, casi avergonzada, como si pedir ayuda en voz alta fuera demasiado peligroso. Diego caminaba por el pueblo como si regresara a un territorio cuya sombra conocía hasta la última sombra. Pasó junto a la vieja herrería, ahora cerrada, y el pozo comunal, donde las mujeres recogían agua sin intercambiar palabra. Cada rostro que se cruzaba provocaba una reacción distinta. Algunas apartaban la mirada, otras observaban con atención contenida. No había hostilidad manifiesta, solo el recuerdo de quién había sido Diego, y el miedo a lo que aún podría llegar a ser. Pocos sabían dónde había estado Diego en los últimos años, menos aún sabían qué lo había hecho regresar. Su pasado no se contaba como historia oficial, sino en fragmentos: un duelo en la frontera, una emboscada que terminó mal, un juramento jamás explicado. Lo que se sabía bastaba para mantener la distancia. Don Esteban Herrera, por su parte, había forjado su dominio con paciencia. No había llegado a San Esteban como señor, se había convertido en uno. Empezó comprando tierras cuando nadie más las quería, ofreciendo protección cuando el Estado estaba ausente. A cambio, exigía lealtad. Quienes aceptaban prosperaban modestamente, quienes se negaban se marchaban o desaparecían. Sus hombres fueron cuidadosamente seleccionados. No eran pistoleros impulsivos, sino trabajadores armados, acostumbrados a obedecer sin rechistar. Entre ellos estaba Ramón, el mayor. Era el encargado de observar antes de actuar. Fue él quien advirtió a don Esteban que Diego no solo había pasado por el pueblo, sino que se había quedado. La presencia de Diego interrumpía las pequeñas rutinas. La cantina se vació antes. Las conversaciones cesaron cuando entró en una habitación. Incluso los caballos parecían inquietos. No por miedo inmediato, sino por un reconocimiento instintivo del antiguo peligro. Uno de los pocos que no evitó a Diego fue Isabel Cruz Isabel, dueña de una pequeña tienda cerca de la iglesia. Lo conocía desde joven. No como un pistolero, sino como el hijo de un hombre honesto que lo había perdido todo. Isabel observaba a Diego con una mezcla de cautela y curiosidad, notando algo diferente en él, menos impulsivo, más corpulento. Al otro extremo del pueblo, cruces improvisadas marcaban un terreno olvidado. Allí, sepultados, se encontraban nombres que nadie mencionaba, víctimas de antiguas disputas que nunca llegaron a los registros oficiales. Diego pasó por allí y no aminoró el paso, pero su mirada se detuvo un segundo más en una cruz torcida y sin nombre. Era el tipo de detalle que pocos notarían, pero revelaba más que cualquier monólogo. Desde su alta posición, don Esteban comprendió el valor de la narrativa. Para él, Diego solo debía ser un eco del pasado, un hombre cansado, fuera de tiempo. Aún así, ordenó una vigilancia discreta, no por miedo, sino por respeto a lo impredecible. Los hombres que habían sobrevivido al desierto tenían su propia lógica.
El México de esa región estaba hecho de contrastes, tradiciones antiguas mezcladas con una modernidad desigual, leyes que nunca alcanzaron su máximo esplendor, promesas incumplidas por el viento caliente. En este contexto, cada decisión tenía un peso real. Un error significaba no solo pérdida, sino también muerte. Diego lo sabía, don Esteban también. Ambos comprendían que San Esteban no podía acoger a dos hombres con un pasado tan fuerte. El conflicto aún no se había manifestado, pero estaba arraigado en la tierra seca, creciendo silenciosamente, alimentado por recuerdos, decisiones pasadas y la certeza de que el equilibrio allí era frágil. Aún no había pasado nada, pero todo ya estaba en marcha. La primera señal de que la presencia de Diego había dejado de ser una simple molestia surgió discreta, casi banal. Un cargamento de agua del Pozo del Sur nunca llegó a su destino. No hubo disparos ni cuerpos a la vista. Solo la carreta abandonada, la rueda rota a propósito y huellas de caballos que no pertenecían a los animales de la región. Para los residentes, esto significaba una cosa: alguien estaba poniendo a prueba los límites. Don Esteban fue informado antes del atardecer. Escuchó en silencio, analizando los detalles, más interesado en lo que no se había dicho que en lo que realmente había sucedido. Controlaba el agua. Cualquier interferencia no autorizada era un mensaje directo. Aún así, no ordenó represalias inmediatas. Prefería observar quién actuaría a continuación. Diego, por otro lado, se enteró del incidente mientras aún estaba en la cantina. No hizo ningún comentario, pagó su bebida y se fue. En lugar de regresar a la sencilla habitación donde se alojaba, se dirigió hacia el Pozo del Sur. El camino le resultaba familiar, pero algo en él parecía diferente, como si el desierto hubiera sido removido por manos impacientes. Al llegar, encontró rastros recientes y claras señales de sabotaje. No era robo, era una muestra de control. Diego no necesitó preguntar quién se beneficiaba. La respuesta estaba en cada nueva valla, en cada hombre armado que circulaba con más frecuencia. Esa misma noche, don Esteban envió a Ramón a hablar con Diego. No como una amenaza, sino como un gesto calculado de diplomacia. Ramón encontró a Diego apoyado en el corral abandonado, limpiando su revólver con movimientos lentos, casi ceremoniales. La conversación fue breve. No hubo intimidación. Solo palabras mesuradas, cada una con un subtexto. Ramón dejó claro que San Esteban tenía dueño. Diego respondió sin alzar la voz, recordándole que algunas tierras no pertenecen a nadie, solo toleran ocupantes temporales. Ninguno desenfundó su arma. Aún así, ambos se marcharon sabiendo que la línea estaba trazada. En los días siguientes se acumularon pequeños conflictos. Un trabajador que se negó a pagar una cuota impuesta por los hombres de don Esteban se encontró con su almacén cerrado por irregularidades. Diego intervino lo justo para asegurar que no lo expulsaran del pueblo. No hubo confrontación directa, pero el gesto no pasó desapercibido. Los personajes secundarios comenzaron a moverse. Isabel empezó a cerrar la tienda antes, pero dejó provisiones reservadas para familias necesitadas. Un joven llamado Tomás, quien trabajaba para don Esteban, comenzó a dudar antes de cumplir ciertas órdenes. El conflicto dejó de ser solo entre dos hombres. Se extendió a las decisiones cotidianas de quienes intentaban sobrevivir. Don Esteban reaccionó aumentando la presencia de sus hombres armados. No para provocar, sino para recordarles a todos quién estaba al mando. Diego, por su parte, permaneció visible. Recorrió las calles, ayudó con pequeñas reparaciones, escuchó más de lo que habló. Cada una de sus acciones parecía simple, pero tenía una intención. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando se oyó un disparo a primera hora de la mañana. Un disparo único y seco. Nadie murió, pero el mensaje fue claro.
El sonido resonó por el pueblo como una antigua advertencia. El conflicto ya no era silencioso. Diego fue el primero en llegar al lugar. Uno de los hombres de don Esteban estaba herido, con la pierna sangrando. Diego no lo remató, le vendó la herida y pidió ayuda. Este detalle fue más confuso que cualquier ataque. Don Esteban recibió la noticia con genuina sorpresa. Así no era como solían actuar los pistoleros. Desde ese momento quedó claro que Diego no buscaba la destrucción inmediata, buscaba algo más profundo, desestabilizar la lógica del miedo que sostenía a San Esteban. Don Esteban, con su experiencia, comprendió el verdadero riesgo. Un enemigo que no actúa como se espera es más peligroso que uno impulsivo. El conflicto avanzaba, no con explosiones, sino con grietas. Cada decisión empujaba al pueblo a un punto sin retorno. Ambos bandos lo sabían. El siguiente paso definiría no solo quién gobernaría San Esteban, sino quiénes aún tendrían un lugar donde vivir allí. Con el paso de los días, San Esteban empezó a funcionar como un organismo bajo presión. A primera vista, nada parecía fuera de lugar, pero se acumulaban pequeños problemas. El flujo de mercancías disminuyó. Hombres armados comenzaron a circular a horas inusuales. El pueblo presentía que algo se acercaba, sin saber aún exactamente qué. Una de las subtramas más silenciosas involucradas, Tomás, demasiado joven para soportar el peso de las decisiones que le imponía, había trabajado para don Esteban desde la adolescencia. No por lealtad, sino por necesidad. Tras el tiroteo de la madrugada, Tomás empezó a recibir órdenes más severas. Vigilar a Diego, seguir a residentes específicos, reportar cualquier conversación inusual. Cada tarea lo distanciaba aún más de la neutralidad que intentaba mantener. Tomás observaba a Diego desde la distancia. No veía en él la amenaza caótica que describía don Esteban, sino a un hombre que parecía elegir cuidadosamente cuándo actuar. Esta diferencia creaba divisiones internas. Cuando Tomás retrasaba un informe u olvidaba un detalle, no era por rebeldía abierta, sino por duda. Y la duda, en ese caso, era peligrosa. Otra fuente de tensión crecía en torno al agua. La sequía avanzaba a principios de ese año y el rígido control impuesto por don Esteban comenzaba a flaquear. Algunas familias comenzaron a buscar ayuda directamente de Diego, no buscando confrontación, sino protección temporal. Diego no hizo promesas, simplemente acompañó, observó e intervino solo lo necesario para prevenir abusos. Esta postura creó una red informal de confianza que don Esteban no controlaba. Isabel, por su parte, se había convertido en un punto de equilibrio inestable. Su tienda servía de espacio neutral, donde la información circulaba sin nombre. No tomaba partido abiertamente, pero sus decisiones eran claras para quienes prestaban atención. Crédito concedido a quienes estaban bajo presión, puertas cerradas a los hombres que intimidaban a los clientes. Cada simple decisión añadía peso a la balanza. La presión del tiempo empezó a aumentar cuando llegó la noticia de que una importante caravana pasaría por San Esteban en pocos días. El cargamento traería provisiones y dinero. Don Esteban planeó aprovechar la ocasión para reafirmar su dominio, demostrando fuerza y orden. Diego comprendió de inmediato el riesgo. Ese evento concentraría hombres armados, intereses creados y tensión en un espacio demasiado pequeño. También resurgieron viejas subtramas. Un residente mayor reconoció a Diego como el hombre que años atrás se había negado a ejecutar a un inocente por orden de un exjefe regional. Este detalle, previamente olvidado, reavivó debates silenciosos. Diego no era solo un pistolero, sino alguien que había roto las reglas a un precio muy alto. Don Esteban sentía que perdía el control hasta en los más mínimos detalles. Una demora por aquí, una respuesta evasiva por allá. No era una rebelión abierta, sino una tensión constante.
Empezó a presionar a sus propios hombres, exigiendo lealtad absoluta. Esta rigidez condujo a errores. La vigilancia excesiva creaba puntos ciegos. Todas las subtramas convergían en un mismo punto: el día de la llegada de la caravana. El tiempo había dejado de ser neutral. Cada amanecer acercaba a San Esteban a una confrontación inevitable, aunque nadie sabía cómo se manifestaría. Diego, consciente de ello, empezó a reducir sus movimientos, no por miedo, sino como estrategia. Cuando un hombre que siempre ha estado visible decide desaparecer por un rato, el silencio se vuelve ensordecedor. La aldea esperaba, no con una expectativa heroica, sino con moderación. Cada subtrama, cada pequeña decisión, empujaba la historia a un punto de difícil retorno. Solo decisiones que cobrarían su precio. El día de la caravana amaneció con un cielo inusualmente despejado, como si el desierto hubiera optado por observar en silencio. Desde la madrugada, hombres armados ocuparon posiciones estratégicas en los alrededores de San Esteban. Don Esteban ya no ocultó su presencia. Caminó por el pueblo con paso firme, acompañado por Ramón, saludando a algunos residentes e ignorando a otros. Fue una calculada demostración de autoridad. A Diego no lo vieron esa mañana. Para muchos, esto significó escapar. Para don Esteban, significó algo peor. La caravana apareció poco antes del mediodía, una hilera de carros escoltados por comerciantes armados. El movimiento trajo dinero, voces y tensión. Don Esteban colocó a sus hombres en un lugar visible, asegurándose de que todos entendieran quién ofrecía seguridad. El plan era simple: establecer orden, recaudar impuestos, reforzar el control. El punto de inflexión comenzó cuando Tomás recibió una orden directa que jamás imaginó oír. Debía escoltar a un residente específico al almacén en la parte trasera del pueblo. No para interrogarlo, sino para ejecutarlo en silencio. El motivo era antiguo: una sospecha de colaboración con Diego. La prueba, inexistente. Tomás dudó. Por primera vez no solo dudó, sino que se negó. La respuesta fue inmediata. Ramón tomó las riendas y le ordenó a Tomás que se alejara. Esa decisión, aparentemente insignificante, rompió algo irreversible. El disparo que resonó tras el almacén no formaba parte del plan de don Esteban. No fue discreto, no fue limpio. El cuerpo cayó a la vista de dos residentes que no deberían haber estado allí. La sangre en el polvo se extendió rápidamente, demasiado visible para ignorarla. Antes de que don Esteban pudiera reaccionar, apareció Diego. No con armas en la mano, sino guiando a su caballo lentamente por la calle principal, justo en el momento en que la caravana lo observaba todo. La sincronización era demasiado precisa para ser casualidad. Diego desmontó, se acercó al cuerpo y se arrodilló sin decir palabra. El gesto silenció al pueblo. Entonces vino la revelación. Diego llamó al muerto por su nombre completo. Contó en pocas frases que años atrás lo habían obligado a trabajar para el exjefe regional, el mismo que precedió a don Esteban, y que fue Diego quien lo ayudó a escapar. El hombre había regresado a San Esteban creyendo que el pasado había quedado enterrado. Don Esteban comprendió demasiado tarde que el asesinato no había eliminado una amenaza, había creado un testigo público contra su poder. Diego se levantó e hizo algo inesperado. Le entregó su revólver a Isabel, que observaba desde lejos. El gesto era claro. No buscaba un duelo en ese momento. Quería desenmascararla. La presencia de la caravana lo cambió todo. Los comerciantes no querían involucrarse con un hombre que ejecutaba civiles a plena luz del día. Comenzaron los murmullos, se suspendieron las negociaciones. Don Esteban sintió, por primera vez, el peso del aislamiento. El pueblo no se volvió contra él de inmediato, pero automáticamente dejó de apoyarlo. Ese fue el verdadero punto de inflexión.
El miedo que lo había sostenido todo comenzaba a desmoronarse. Don Esteban ordenó a sus hombres dispersar a la multitud, pero su autoridad ya no era absoluta. Diego no había disparado ni un solo tiro, y aún así había cambiado el curso de la historia. San Esteban nunca volvería a ser el mismo después de ese día. El conflicto ya no era clandestino. Se había vuelto público, irreversible. Y ahora, cualquier paso en falso costaría mucho más que antes. San Esteban entró en un estado de tensa vigilancia tras el suceso. El cuerpo fue retirado de la calle antes del atardecer, pero la marca no desapareció. El asesinato público había cambiado la percepción colectiva del poder. Ya no había forma de fingir que todo era normal. La caravana partió antes de lo previsto, se cerraron negocios apresuradamente y se pospusieron acuerdos. Para don Esteban, esto significó una pérdida directa de influencia y dinero. Y lo que es aún más grave, su imagen de control absoluto se vio empañada ante los ojos de los forasteros. Su reacción fue rápida, pero contenida. Reunió a sus hombres más visibles, ordenó silencio y restringió el movimiento. No era una retirada, sino una reevaluación. Don Esteban comprendió que una confrontación directa en ese momento podría precipitar el colapso. Prefirió reorganizar el juego. Ramón fue destituido temporalmente de su cargo, oficialmente para evitar tensiones. En la práctica, se convirtió en un chivo expiatorio. El mensaje era claro para los demás: no se tolerarían errores. Sin embargo, esta decisión generó inseguridad interna. La lealtad empezó a mezclarse con el instinto de supervivencia. Tomás, a su vez, fue aislado. No recibió un castigo inmediato, pero perdió el acceso a información y tareas importantes. Este aislamiento lo colocó en una posición peligrosa, sin la confianza de don Esteban y bajo la vigilancia de todos. La presión lo obligó a elegir un bando, aunque no quisiera. Diego empezó a ser visto desde una perspectiva diferente, no como un salvador, sino como un catalizador. Los residentes que antes evitaban el contacto ahora lo buscaban discretamente. No buscaban una confrontación abierta, sino orientación. Diego escuchaba, hacía preguntas y ofrecía consejos prácticos. ¿Cuándo salir? ¿Dónde evitar? ¿Cómo no llamar la atención? No estaba liderando una rebelión, estaba desmantelando el miedo pieza por pieza. Isabel sintió el peso de las consecuencias en su propio espacio. Su tienda empezó a ser vigilada con más frecuencia. Aún así, mantuvo las puertas abiertas, negándose a cambiar sus hábitos. Esta constancia se convirtió en un acto silencioso de resistencia. Don Esteban intentó recuperar la tierra imponiendo nuevas reglas, horarios, permisos, cuotas adicionales. El efecto fue el contrario de lo esperado. Cada nueva imposición hacía el control más visible y, por lo tanto, más cuestionable. El pueblo empezó a obedecer por inercia, no por convicción. La tensión interna alcanzó un nuevo nivel cuando uno de los hombres de don Esteban abandonó su puesto durante la noche. No se llevó nada, no dejó ningún mensaje, simplemente se fue. Su ausencia se notó al amanecer y el silencio que la rodeó fue más revelador que cualquier discurso. Diego se dio cuenta de que el tiempo jugaba en contra de don Esteban, pero sabía que los hombres acorralados no se rinden fácilmente, atacan. Por lo tanto, comenzó a reducir los riesgos en torno a los más vulnerables, anticipándose a posibles represalias. Las consecuencias del punto de inflexión no fueron explosivas, sino corrosivas. El poder de don Esteban aún existía, pero ya no parecía invencible. La narrativa había cambiado, y eso era irreversible. San Esteban no estaba celebrando, simplemente respiraba diferente, como quien, por primera vez en años, se da cuenta de que puede quitarse ese peso del pecho, aunque aún no sepa cómo. Con el control de don Esteban debilitándose gradualmente, San Esteban entró en una fase delicada.
El miedo ya no lo paralizaba como antes, pero el vacío que dejaba exigía algo nuevo. Para Diego, este momento supuso un desafío sin precedentes. Actuar sin repetir los errores del pasado. Empezó a actuar con aún más cautela, no por miedo, sino por responsabilidad. Sabía que cualquier acción precipitada podía convertir la esperanza en caos. En lugar de enfrentamientos directos, Diego se centró en crear alternativas prácticas para que la aldea sobreviviera sin depender de nadie. Una de estas acciones fue reorganizar el acceso al agua. Con la ayuda de residentes de toda la vida, Diego identificó antiguos embalses abandonados, utilizados décadas atrás, cuando San Esteban aún no estaba bajo control de nadie. El trabajo se realizaba en silencio, al amanecer y al anochecer. No hubo discursos, solo manos trabajando. Este cambio redujo la presión inmediata y demostró, en la práctica, que el control de don Esteban no era inevitable. Diego también cambió su actitud personal. El hombre que antes llevaba el revólver como una extensión de su cuerpo comenzó a mantenerlo envainado con más frecuencia. No por arrepentimiento simbólico, sino por decisión consciente. Cada vez que decidía no desenvainar el arma, reforzaba la idea de que el poder no provenía solo de la violencia. Este crecimiento tuvo sus consecuencias. Diego empezó a ser seguido con mayor insistencia. Los intentos de provocación se hicieron frecuentes. Pequeños incidentes surgieron como pruebas, amenazas veladas, vallas rotas, mensajes sin firmar. Diego no reaccionó impulsivamente. Analizó patrones, anticipó riesgos y corrigió el rumbo. Tomás, presionado por el aislamiento, se acercó a Diego indirectamente. No le ofreció información completa, pero comenzó a advertirle sobre movimientos sospechosos. Esta frágil colaboración requería cautela. Diego no confiaba ciegamente, pero reconoció el valor de ese paso. Permitir que Tomás decidiera por sí mismo era parte del proceso de transformación colectiva. En su interior, Diego se enfrentaba a algo más difícil que hombres armados: la tentación de resolverlo todo a la antigua usanza. El desierto le había enseñado a sobrevivir solo, pero San Esteban ahora exigía algo diferente: permanencia. Necesitaba aprender a compartir decisiones, aceptar ayuda y permitir que otros asumieran riesgos calculados. Isabel observó este cambio con atención. Vio en Diego no solo a un hombre en conflicto con su pasado, sino a alguien dispuesto a construir algo que no dependiera de él. Esta percepción fortaleció las alianzas silenciosas y dio más seguridad a quienes aún dudaban. Mientras tanto, don Esteban se dio cuenta de que el tiempo ya no estaba de su lado. La autoridad que antes se había impuesto mediante el miedo, ahora necesitaba ser reafirmada por la fuerza, y esto lo ponía en desventaja. Cada intento de endurecer su posición solo aceleraba la erosión de su poder. Diego comprendió que superar no significaba derrotar a un enemigo, sino impedir que otro ocupara su lugar. Su crecimiento residió en reconocer límites, elegir cuándo actuar y sobre todo cuándo permitir que la aldea se mantuviera. San Esteban empezaba a cambiar, no porque Diego estuviera al mando, sino porque ya no era necesario en cada decisión. Esa fue la verdadera transformación, silenciosa, gradual e irreversible. El cambio en San Esteban se había vuelto demasiado visible como para ignorarlo. El pueblo seguía funcionando, pero ahora en un equilibrio inestable. Don Esteban comprendió que si no actuaba pronto, lo perdería todo sin disparar un solo tiro. Los preparativos para el enfrentamiento final comenzaron en silencio, casi metódicamente. Reunió a los pocos hombres en quienes aún confiaba plenamente. No buscaba la mayoría, sino la obediencia. La estrategia era clara: una maniobra rápida y precisa para eliminar a Diego y desmantelar la red informal que se había formado a su alrededor. El objetivo no era recuperar el antiguo control, sino imponer uno nuevo y más severo. Al mismo tiempo,
Las tramas secundarias comenzaron a tomar forma. Tomás, presionado por órdenes cada vez más directas, tomó su decisión final al recibir instrucciones de conducir a Diego a una trampa con el pretexto de negociar. En cambio, le advirtió, no con palabras heroicas, sino con una advertencia breve y precisa. Este gesto puso fin a su ambigüedad y lo puso en peligro inmediato. Elizabeth también se encargó de lo que había que atender. Trasladó suministros, advirtió a las familias más vulnerables que no salieran a la calle y cerró la tienda antes de lo habitual. No cundió el pánico, hubo preparación. Diego comprendió que el tiempo de la contención había terminado. No porque quisiera confrontación, sino porque evitarla ahora pondría a otros en peligro. La diferencia era clara. Esta vez no actuaría solo. Reunió a algunos residentes en puntos estratégicos. No distribuyó armas. Asignó tareas sencillas, observación, rutas de escape y señales preestablecidas. Cada acción tenía un propósito práctico. Esto redujo el riesgo de caos y mantuvo el control colectivo. La tensión aumentaba con cada hora que pasaba. Se notaban movimientos sospechosos, hombres armados cambiaban de posición y las miradas se cruzaban con mayor frecuencia. El pueblo parecía contener la respiración. Diego hizo algo inesperado antes del enfrentamiento. Regresó al área con los centros improvisados. Ajustó una de las tablas torcidas, enderezándola. No hubo una larga reflexión, solo un gesto de cerrar un ciclo. Sabía que el siguiente paso no sería fácil de superar. Don Esteban, por su parte, se preparaba para una última demostración de fuerza. Ya no veía a Diego solo como una amenaza personal, sino como un símbolo de todo lo que se le había escapado. Eliminar a Diego se había convertido en sinónimo de restaurar el orden, o lo que él llamaba orden. Las subtramas se habían resuelto, se habían tomado las decisiones. No quedaban zonas grises. San Esteban avanzaba inexorablemente hacia un punto donde la acción y las consecuencias se encontrarían sin margen de negociación. El clímax no sería grandioso por la violencia excesiva, sino por la convergencia de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Y todos, conscientemente o no, ya estaban preparados para el impacto. El enfrentamiento comenzó antes de que nadie pudiera llamarlo así. No hubo ningún anuncio, ningún desafío público, solo movimiento. Al caer la noche, Don Esteban puso en marcha su plan. Sus hombres avanzaron en pequeños grupos, intentando rodear la zona cercana al viejo corral, donde creían que estaría Diego. La intención fue rápida y silenciosa. Un error calculado. Diego no estaba allí. El primer disparo vino de un lugar inesperado, no para matar, sino para perturbar. Un disparo certero que impactó en una linterna, sumiendo parte de la calle en la oscuridad. Entonces las puertas se cerraron de golpe. Los pasos se alejaron. Se utilizaron rutas preestablecidas. La aldea reaccionó como un cuerpo que hubiera aprendido a protegerse. Diego solo apareció cuando el plan de Don Esteban ya empezaba a fallar. No atacó de frente. Se movió por el perímetro, cortando el acceso y aislando a los hombres que actuaban por costumbre, no por convicción. Cada una de sus acciones tenía un objetivo claro: reducir los daños, evitar muertes innecesarias. Don Esteban se dio cuenta demasiado tarde de que no estaba frente a un pistolero, estaba frente a alguien que había aprendido a pensar más allá del gatillo. El encuentro entre ambos tuvo lugar cerca del pozo central. No fue un duelo clásico, fue un choque de voluntades. Don Esteban desenfundó primero, impulsado por la urgencia. Diego respondió con precisión, golpeando el hombro, no el corazón. Don Esteban cayó herido, pero vivo. Fue entonces cuando llegó el punto de inflexión. Tomás apareció desarmado,
portando documentos que don Esteban había mantenido ocultos, registros de tierras confiscadas ilegalmente, acuerdos con antiguos grupos armados, pruebas suficientes para condenarlo ante cualquier autoridad que aún estuviera en funciones. Tomás no gritó. Simplemente colocó los papeles en el agua del pozo, dejando que todos los vieran. La fuerza de don Esteban siempre había residido en la ausencia de pruebas. Ahora todo estaba al descubierto. Los hombres restantes dudaron, no porque Diego les apuntara con un arma, sino porque don Esteban, herido en el suelo, ya no representaba futuro. La autoridad se disolvió allí, sin necesidad de más disparos. Diego se acercó a don Esteban y por primera vez habló más de lo necesario. Simplemente dijo que el poder basado en el miedo siempre tiene su precio y que San Esteban no pagaría más por ello. No hubo ejecución. Hubo un cierre. Don Esteban quedó bajo custodia improvisada, no como prisionero de un solo hombre, sino de una comunidad que había aprendido a actuar unida. La transformación de Diego fue visible en ese instante. Podría haber terminado con todo como lo hizo en el pasado. Tú elegiste no hacerlo. Tu victoria no fue sobrevivir a la confrontación, sino evitar que el ciclo se repitiera. El clímax no terminó con aplausos, sino con silencio. Un silencio distinto del que oprimía a San Esteban, un silencio definitivo. Los días posteriores al enfrentamiento no fueron de celebración inmediata. San Esteban había aprendido a desconfiar de los cambios repentinos. Aún así, algo se había estabilizado, no por la ausencia de conflicto, sino por la presencia de opciones diferentes. Don Esteban fue vigilado hasta que las autoridades regionales, discretamente alertadas, se hicieron cargo del caso. No hubo resistencia. Sin hombres dispuestos a protegerlo, su poder se volvió frágil. El hombre que había dominado el pueblo durante años se fue sin un discurso, sin despedidas. Solo otro nombre dejando rastros en el polvo. Los documentos recuperados permitieron a las familias reclamar las tierras y los derechos perdidos. El proceso fue lento, imperfecto, pero real. Por primera vez, las decisiones se discutieron abiertamente. No hubo un liderazgo central, hubo participación. Tomás abandonó San Esteban poco después. No como un fugitivo, sino como alguien que necesitaba empezar de cero lejos de las sombras que había ayudado a mantener. Su partida no fue dramática, fue necesaria. El pueblo lo comprendió. Isabel mantuvo la tienda abierta, ahora como un lugar de encuentro legítimo. Las conversaciones fluían sin excesivo temor. Surgieron pequeños acuerdos que sustituyeron las órdenes impuestas. La vida cotidiana recuperó su ritmo, todavía cautelosa, pero vibrante. Diego observaba todo desde la distancia. No asumía una posición de mando, evitaba ser el centro de las decisiones. Cuando se le preguntaba, ofrecía orientación sin imponerse. Su presencia había dejado de ser una amenaza o la única solución. Se había convertido en un referente, y eso le molestaba más que cualquier arma que lo apuntara. Sabía que San Esteban necesitaba aprender a vivir sin él. Por eso empezó a distanciarse poco a poco. Menos apariciones, menos intervenciones. El crecimiento del pueblo dependía de ello. El desierto seguía igual, árido, implacable. Pero ahora, quienes lo habitaban se movían con menos miedo. La libertad no había sido un regalo. Se había ganado a costa de la decisión y el sacrificio. Diego se preparó para partir sin anunciarlo. No porque lo rechazaran, sino porque su papel allí estaba cumplido. El último pistolero mexicano por fin había comprendido que sobrevivir no es lo mismo que quedarse. San Esteban siguió adelante, no como un ejemplo ideal,
sino como prueba de que los ciclos se pueden romper cuando alguien decide actuar de forma diferente. Meses después, un viajero pasó por San Esteban del Desierto sin reconocer el lugar como territorio de miedo. Las calles seguían siendo sencillas, el sol igualmente implacable, pero había movimiento donde antes había contención. Los niños corrían cerca del pozo, ahora con acceso común. Las puertas permanecían abiertas por más tiempo. Nadie hablaba mucho de Diego Morales. Su nombre solo surgía cuando era necesario, como parte de la historia del pueblo, no como una leyenda. Algunos decían que se había ido al norte, otros que había decidido desaparecer para siempre. En un camino lejano, un hombre cabalgaba solo, sin prisa, dejando huellas que el viento pronto borraría. El revólver permanecía en su funda, intacto. El desierto indiferente se extendía. San Esteban ya no lo necesitaba, y por primera vez eso fue suficiente. Si esta historia te resonó, vale la pena reflexionar sobre los silencios que sustentan el poder y las decisiones que rompen viejos siglos. Historias como la de San Esteban hablan no solo de un lugar lejano, sino de decisiones humanas que se repiten en diferentes épocas y contextos. Comparte en los comentarios lo que más te llamó la atención. La transformación de Diego, la valentía silenciosa de los residentes o el precio que pagan quienes deciden actuar de forma diferente. Tu lectura puede adquirir nuevos significados al verla desde una perspectiva diferente. Si quieres seguir historias más intensas y realistas, llenas de tensión humana, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada nueva narrativa es una invitación a mirar más allá de lo obvio y a cuestionar qué es lo que realmente sustenta el poder que nos rodea.